Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 9 de Hidden Agenda. Es un amigo especial basados en el libro. Vaya, mis videos. Sintek desapareció de la pantalla. Solo podía escuchar el ruido metálico de los utensilios de cocina. Probablemente la comida aún se estaba cocinando, pero aún así habló con él. Hiranai se recostó en el sofá con el teléfono a su lado. Los dos continuaron hablando hasta que el lado de Hiranai quedó en silencio. Un rostro blanco miró la pantalla del teléfono y vio que la otra parte estaba profundamente dormido. Sintak no sabía cuán gentil y amoroso eran sus ojos en ese momento. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios y susurró suavemente: «Que duermas bien, Jok. Esta noche Hiranai durmió muy bien». Pero los síntomas no son buenos. La figura alta sacudió la cabeza un par de veces para disipar la sensación de fatiga y mareo. Desde la última videollamada con Sintak, ya no se volvieron a ver, pero aún así se envían mensajes de texto todos los días. Hiranai apresuradamente hacía informes las 24 horas del día. Había días en los que apenas descansaba hasta sentir que tenía un resfriado. Hiranai sacude la cabeza esperando que sea solo el cambio de clima y que esté bien, porque hoy tiene una cita con Sintak. Jok está hecho. Tardé un poco porque me encontré con el maestro. La delgada figura bajó corriendo del edificio. Hoy, Sintak no lleva el informe escolar adecuado porque solo iba a presentar un informe. Vestía una camisa azul claro con unos jeans y zapatillos que atraían la mirada de quienes lo rodeaban, especialmente las de Hiranai. ¿Hay algo mal?, preguntó la figura alta, caminando lentamente hacia el auto estacionado. La respuesta de la persona a su lado sonó en sus oídos, pero fue un poco vaga. Exhaló un aliento caliente. Una mano grande se extendió y tocó su propio cuello y se dio cuenta de que la temperatura del cuerpo tiende a aumentar cada vez más. ¿Estás bien o deberíamos cambiar de planes? Sintak vio que la otra parte no reaccionaba, por lo que se sintió preocupado, pero el joven de ascendencia china agitó la mano. No, subamos al auto. Hiranai asumió el cargo de conductor. El joven de hermosa piel blanca se acercó y se sentó en el asiento a su lado. Un par de hermosos ojos lo miraron preocupados. Antes de que pudiera preguntar algo, sonó su teléfono. Sintak sacó su celular y lo miró. En la pantalla había una llamada entrante de mamá. «Hola mamá, el examen terminó, el informe ya fue enviado, voy a cenar con un amigo». Después de eso, miró a la persona que estaba a su lado. Esperaba que Hiranai entendiera. El estatus ante su familia era el de amigos. No, no es ni Kot ni Pat, es otro amigo cercano. Aunque este amigo no es como cualquier otro amigo, regresa mañana por la mañana, déjame enviarte el boleto de vuelo. Mamá, al otro lado de la línea, hizo algunas preguntas más como si no quisiera colgar, si no fuera porque Sintak la detuvo. «Espera, mamá». Un par de hermosos ojos miraron a la persona a su lado una vez más. Hiranai todavía se concentraba en conducir. Parece no pensar demasiado por lo que haya pensado como su amigo, pero este amigo es especial, diferente a cualquier otro amigo en su vida. «Mamá, ¿quieres hablar con Jok? Es el amigo con el que So va a comer». Esta vez, la persona que conducía el coche de repente se giró para mirar. Sintek susurró por el altavoz y acercó el teléfono al hombre alto. «Hola». Hiranai estaba en un estado de confusión, así que él solo pudo saludar. «Sí, es Jok, ojo, es Jok». «Entonces, ¿qué van a comer Jok y So? ¿Comida vietnamita? Oh, vaya, ¿So puede siquiera comerlo?» «Está bien, mamá, Jok ya me lleva a comer ahí». Sintek se rió y dijo: «Oh, Jok es realmente bueno, pero So no ha comido esto antes. Pero puedo intentarlo». El hijo se apresuró a explicar, temiendo ser enfadado por su madre. Una risa brillante llegó desde el otro extremo de la línea. «Por eso llamé bueno a Jok. Jok, ¿quieres algo de crappy? Lo prepararé y dejaré que So te lo lleve cuando comience la escuela». Hiranai abrió la boca para decir que quería una esposa de crappy, pero temía que su suegra no lo entendiera. Mejor esperar hasta cuando se conocieran. Podía pedirle a su madre que lo deje casarse con él de inmediato. «No quiero nada ahora, mamá». Énfasis en la palabra ahora, y menos al decir la palabra mamá. «Así que cuando quieras algo, dímelo. No los molestaré más».
Come bien y no olvides decirme tu vuelo. Ya lo sé, el hijo colgó, pero todavía dudaba un poco en enviar información sobre el vuelo a casa de mañana. Sí, So volverá mañana, y cuando vuelva a Bangkok es hora de empezar a conocernos. Realmente no es tan largo, pero para alguien como Hiranai es largo hasta la muerte. Mañana te llevaré al aeropuerto, dijo Jok, haciendo todo lo posible para poner la mejor cara posible a pesar de estar lleno de decepción, porque solo lo pidió llevar. Sinjak todavía se dio la vuelta y sonrió. Gracias, pero realmente no quieres nada de Krapi, ¿cierto? ¿Qué tal algunas especialidades de Trang? Tal vez pastel. Deberías presentar la especialidad de Krapi, no es el pastel de Trang.